Geometría cuadrática. En este capítulo, unidad, se estudiarán las curvas y superficies donde las variables están sometidas a la potencia 2. Análogamente, en el capítulo anterior se estudiaron las curvas y superficies donde las variables estaban sometidas a la variable unidad. En una primera instancia estudiaremos las secciones cónicas, que son en el plano, y la génesis de las mismas la pueden ver en este hipervínculo. Conduce un video en YouTube que les muestra una animación muy interesante y muy simple y extremadamente visual, que la deben cortar en el minuto 5:38. Por ende, esta parte la voy a obviar, ya que primero deberían ver este video. Las secciones cónicas son 4: la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Todas ellas, en su forma desarrollada y cuando no están centradas en el origen, conducen a una ecuación de este tipo: ax cuadrado más 6 cuadrado más 2dx más 12y más f igual 0, donde a y c son los términos cuadráticos en x e y, d y e los términos lineales en x e y, y este el término independiente. Esta ecuación puede esconder la gráfica de una cónica real o no degenerada, que puede ser una de estas 4, y que ya van a ver que depende de cómo son a y c. Mientras que podría ocurrir que esconda una cónica degenerada, que puede consistir en un punto, un par de rectas, una sola recta, e inclusive puede esconder una solución vacía, es decir, que la ecuación no tenga representación gráfica alguna. Circunferencia. Definición. ¿Qué es una circunferencia? Bueno, todo el mundo tiene una ligera idea de lo que se da en llamar circunferencia o círculo, pero desde la perspectiva de la geometría analítica, ¿cómo se la define? Se llama circunferencia de centro en alfa beta, es decir, un punto del plano, y radio r positivo, es una medida, por eso es un número positivo, al conjunto de puntos P del plano, tal que la distancia de C a P es igual a R. Es decir, que el módulo de CP es igual a R. El módulo de CP lo calculo, como estamos acostumbrados en vectores, la raíz cuadrada de x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a R. Elevo al cuadrado en ambos miembros, porque en matemática las raíces son alérgicas y las vamos a evitar en la medida de lo posible en que podamos. Y nos queda la ecuación cartesiana de una circunferencia con centro en alfa, beta y radio R. Cuando alfa es igual a beta es igual a 0, se tiene la ecuación cartesiana de la circunferencia con centro en el origen y radio R. Si nos tomamos el trabajo, lo cual sugiero que hagan, de desarrollar esta ecuación, se trata de 2 cuadrados de binomio y pasar esto al otro miembro, nos queda esta ecuación: x cuadrado más y cuadrado menos 2 alfa x menos 2 beta y más gamma igual a 0, donde gamma es lo que se llama el término independiente si es alfa al cuadrado más beta cuadrado menos r cuadrado. Si comparamos con la ecuación de segundo grado en dos variables, sugiero que hagan esta operación, no simplemente quédense en verla, sino desarrollarla y escribirla. Si la comparamos, observemos que en efecto la ecuación desarrollada
de una circunferencia con centro en alfa beta, no la centrada en el origen, responde a una ecuación de segundo grado en dos variables. Y que, si podemos ver, o sea, ya se puede observar que A y C en esta ecuación son iguales, y en este caso igual a 1. Pero podrían ser iguales a cualquier constante. El siguiente hipervínculo muestra una animación de la circunferencia con GeoGebra, en la cual nos vamos a detener un instante. Bueno, acá tenemos la ecuación cartesiana de una circunferencia con centro en el origen y radio 6, pero podemos ir variando. Por ejemplo, acá sería centrada en 1 menos 2 y radio 2. Esta circunferencia tiene centro en 1 menos 2 y radio 2. ¿Sí? Acá en centro 0 y 3 y radio 1. Centro menos 5, 2 y radio 4. Bueno, ¿qué propiedades puede tener una curva en general? Y lo podemos particularizar a las secciones cónicas. Una curva puede ser simétrica respecto del eje X, del eje Y y del origen. ¿Cuándo respecto del eje X? Cuando si yo sustituyo cualquier punto en la curva, el mismo punto donde la ordenada, la sustituyo por su opuesto, resulta idéntico, pertenece al mismo. Eso sería simétrico respecto del eje X. Respecto del eje Y, tendría que sustituir la coordenada opuesta en cuanto a la abscisa. Y respecto del origen, ambas coordenadas. Esto lo cumplen siempre cualquier circunferencia que tenga centro en el origen. Y es claro, porque por más que le sustituya términos negativos, al cuadrado van a ser siempre positivos. Que es motivo de la actividad de aprendizaje 1, que es muy simple y que queda propuesto. Ahora vamos a la intersección de recta y circunferencia. Dada una circunferencia, que puede estar centrada o no, y una recta, se plantea lo que se llama un sistema mixto, que puede tener tres tipos de solución. La metodología de resolución la vamos a ver a través de los ejemplos, pero consiste en despejar una de las variables de la ecuación lineal y sustituir, a elección por supuesto, o conveniencia, y sustituirla en la ecuación cuadrática. Nos va a quedar una ecuación cuadrática en una variable, lo que nos va a dar dos valores, y a partir de ahí obtendremos los otros valores de la coordenada que nos falta para obtener los puntos. Bueno, nos va a dar dos valores siempre y cuando ocurra lo que voy a decir ahora, porque podría dar dos valores, uno solo o ninguno. Vamos a ver algunos ejemplos con el software. ¿Qué posiciones puede tener una circunferencia y una recta? Acá tengo una circunferencia centrada en el origen y radio raíz cuadrada de 2. Y tengo esta recta. Esta recta resulta que es secante a la circunferencia, es decir, la corta en dos puntos. Se ve claramente en 1, 1 y en menos 1, menos 1. En ese caso, la ecuación cuadrática hubiera quedado con un discriminante positivo. Hubiera dado dos valores.
fíjense que acá tenemos que la recta es exterior a la circunferencia, no tiene ningún punto en común. Si observamos, o sea, si uno lo hiciera analíticamente, la cuadrática resultaría con discriminante negativo, es decir, que no tendría solución alguna. Finalmente, la recta y igual a menos x más 2 es tangente a la circunferencia, es decir, que la corta en un solo punto. Es decir, que la ecuación cuadrática tendría una raíz doble. Observemos que acá me valí de la herramienta en grafmática de la recta tangente a la curva para hallar la pendiente. Veamos algunos ejemplos desarrollados. Tomemos este sistema mixto. Para un mejor ordenamiento, numeramos las ecuaciones, despejamos de acá, que es indistinto, sustituimos 3 en 2, obtenemos la ecuación 4, porque me queda x cuadrado más x cuadrado igual a 1. 2x cuadrado igual 1. Si yo resuelvo esa ecuación, 2x cuadrado igual 1, me da dos valores de x. 1 sobre raíz de 2 o el opuesto. Para cada uno de esos valores, resulta que, recordemos que y era igual a x. Por ende, si este es el valor de x, el mismo es de y. Si x es este, el mismo es de y. Y esta es la solución, 2 puntos del plano. Podemos ver esto analíticamente con el software. Y igual a x. Podríamos ir a herramientas para ver analíticamente, mejor dicho, reflejar lo que hicimos analíticamente. Vemos encontrar intersección. Nos fijamos que en las solapitas, ecuación 1 y ecuación 2, estén las ecuaciones que planteamos. Y ahí están. Obviamente están en forma decimal aproximada, que nosotros la obtuvimos en forma exacta, con lo que denominamos valores cajita. Vamos a un segundo ejemplo. Esta recta, esta circunferencia que tiene centro en 1, 0 y radio 1. Despejamos y de acá, podrían despejar x, es indistinto, lo llamamos 3 y lo sustituimos en la ecuación 2. Quedando de esta forma, y cuadrado, bueno, acá la escribí tal cual, y sustituí y por x menos 1, me quedó 2x menos 1 al cuadrado igual a 1. Esto lo paso dividiendo, me van a quedar dos valores, 1 sobre raíz de 2 y el opuesto, y luego paso 1 respectivamente en cada miembro, y estos son los valores que nos dio la cuadrática. Para estos valores obtendremos los valores de y. Recordemos que y era igual a x menos 1. Si x vale esto, y vale esto. ¿Sí? 1 más raíz de 2 menos 1. 1 más raíz de 2. Si x vale este, y va a valer este valor menos 1, este.
y ahí está la solución. Yo les propongo a ustedes que lo hagan con el software, es una operación muy simple, y lo chequeen. Vamos a un tercer ejemplo desarrollado. Tenemos esta recta, esta circunferencia con centro en el origen. Yo despejé X de aquí, podría haber sido Y. Lo sustituí. Directamente a esta la llamé 1 al despeje, la sustituí en 2. Y me quedó Y cuadrado más 2 menos Y al cuadrado. Lo desarrollo, cuadrado de binomio, me queda esta ecuación cuadrática en Y. Se puede chequear que el discriminante de esta ecuación es negativo. ¿Qué significa esto? Que esta recta y esta circunferencia no tienen ningún punto en común. Vamos a verlo con el software. En efecto, si mal no recuerdo, era X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Y Y más X, X más Y igual a 2. No tienen puntos en común. Ahí lo vemos visualmente. Vamos ahora a ver intersección de dos circunferencias, que lleva implícito lo visto en esta técnica. ¿Qué puede ocurrir en la intersección de dos circunferencias? Como primer medida, lo que se hace es restar miembro a miembro ambas ecuaciones, siempre. ¿Con qué objeto? Eliminar los cuadrados de X e Y. Al hacer esto, nos va a quedar un sistema mixto entre, puede ser la primera o la segunda circunferencia, y la ecuación que se obtuvo de restar miembro a miembro ambas ecuaciones, que recibe el nombre de el eje radical, que es la recta determinada por los puntos de intersección de las dos circunferencias si las mismas son secantes, o la tangente común a ambas si las circunferencias son tangentes. ¿Qué puede ocurrir con las circunferencias? Las circunferencias pueden ser concéntricas, es decir, que no tienen ningún punto en común. Estas serían las diferentes situaciones. Puede ser tangentes, pudiendo ocurrir esto visualmente, o pueden ser secantes, como en este caso. Veamos algunos ejemplos desarrollados. Acá tenemos la ecuación de un sistema dado por dos circunferencias. Desarrollamos el cuadrado en la segunda ecuación, eliminamos 1 en distintos miembros y restamos miembro a miembro para eliminar X cuadrado e Y cuadrado. ¿Qué nos queda? 2X igual a 1, es decir, X igual a 1/2. Tuvimos muchísima suerte, no tuvimos en este caso cuadrática. Ahora vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo diría, en esta es más simple. Ambas nos van a conducir al mismo resultado. Y si acá sustituyo, me queda Y cuadrado igual a 3/4, o sea, raíz de 3 sobre 2, o el opuesto. ¿Sí? X es igual a 1/2 e Y tiene dos valores distintos. Por lo tanto, los puntos de intersección de ambas circunferencias son 1/2
raíz de 3 sobre 2 y el otro 1/2 menos raíz de 3 sobre 2. Vamos a visualizarlo con el software. X cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Observen que las dos circunferencias, ¿sí?, se cortan en 2 puntos. Vamos a dibujar el eje radical. El eje radical, en este caso, sería la recta x igual a 1/2. Ese es el eje radical que contiene los 2 puntos de intersección, en este caso de las circunferencias. Vamos al ejemplo número 5. Tenemos estas dos circunferencias, desarrollamos este cuadrado y estos cuadrados. Restamos miembro a miembro. Una vez que limpiamos, fíjense que cuando desarrollan este se puede cancelar 1 y 1, y cuando desarrollamos este podemos cancelar 1 más 1, 2 con 2. Nos quedan limpitas ambas ecuaciones, resto miembro a miembro. Y nos queda 2y más 2x más 2y, o sea 2x más 4y igual a 0. Este es el eje radical. Les dejo para que tomen la pausa, reflexionen y vean los desarrollos. Acá nos quedó el sistema mixto ahora, donde acá extraje factor común 2, por eso nos quedó x igual a menos 2y, ¿sí?, de esta ecuación de espejo, y sustituyo en la primera como hacíamos entre intersección de recta y circunferencia. Si sustituyo acá, me quedó menos 2y elevado al cuadrado más y cuadrado más 2y. Nos quedó esta ecuación cuadrática que podemos resolverla si queremos, independientemente de la resolvente. Nos queda igual 0 e igual a menos 2/5. Si y vale 0, recordemos que x es igual a menos 2 por el valor de y, es 0 también. Y si y vale menos 2/5, x es igual a menos 2 por menos 2/5, 4/5. Esta es la solución buscada. Podemos verlo gráficamente con el software. Escribimos x cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 1. Y la otra es x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 2. Voy a escribir la ecuación del eje radical. X más 2y igual 0. El eje radical contiene los dos puntos de intersección de ambas circunferencias
que sugiero pueden con herramientas encontrar la intersección. Cuando las circunferencias sean concéntricas, la ecuación cuadrática va a tener solución vacía. La actividad de aprendizaje correspondiente a esta parte no entraña dificultad alguna, es simplemente resolver sistemas mixtos, de modo que queda propuesta totalmente con ustedes. Es la actividad de aprendizaje número la 2, el ejercicio número 3 y 4, que está con respuestas, pero sugiero igual que lo hagan con el software, siempre eso. Vamos a ver ahora la ecuación paramétrica de la circunferencia, de la misma manera que en el capítulo anterior vimos la ecuación paramétrica de la recta, la ecuación paramétrica del plano y la ecuación paramétrica de la recta en el espacio. La vamos a deducir solamente para una ecuación, la ecuación de una circunferencia centrada en el origen, la otra sale inmediata. Fíjense, esta figura es la figura de una circunferencia con centro en el origen y radio R. Este es el ángulo T, este es para el punto P la abscisa y la ordenada Y. X sobre R es el coseno de T, de modo que X es igual a R por el coseno de T. Y sobre R es el seno de T, de modo que Y es igual a R por el seno de T. Esa es la ecuación paramétrica de una circunferencia con centro en el origen y radio R. Fíjense que recuerda bastante, más que decir que recuerda, es idéntica a las ecuaciones de la forma polar, o sea, la abscisa y ordenada de un complejo en forma polar, desarrollado en forma, mejor dicho, trigonométrica. Polar es una consecuencia de eso. ¿Qué ocurre si la circunferencia no está centrada en el origen? Hay una traslación del punto XY, paso a X menos alfa, Y menos beta. Sustituyo aquí. Por lo tanto, X va a ser igual a alfa más R coseno de T, y igual a beta más R por el seno de T. Ejemplos. Esta es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio 5. Sus ecuaciones paramétricas son respectivamente X igual a 5 coseno de T y igual a 5 seno de T. ¿Cómo sería el proceso inverso? Elevo al cuadrado en ambos miembros de cada ecuación y sumo, extrayendo factor común 25. Me va a quedar coseno cuadrado de T más seno cuadrado de T igual a 1. ¿Sí? Va a estar presente siempre la identidad pitagórica fundamental de la trigonometría. Si vamos al ejemplo número 2, esta es la ecuación cartesiana de una circunferencia con centro en menos 1, 2 y radio 2. Las ecuaciones son respectivamente X igual a menos 1 más 2 coseno de T y igual a 2 más 2 seno de T. Proceso inverso. Paso esto al otro miembro. Ambas ecuaciones las elevo al cuadrado y las sumo. Y me queda lo mismo que la anterior. Bueno, representación gráfica. Más allá de tener en cuenta el centro y el radio, la intersección con los ejes. La intersección con el eje X, por ejemplo, de esta, anulo Y, despejo X me da 2 valores. Con el eje Y, anulo X, despejo Y me da 2 valores. 2, 0, menos 2, 0, 0, 2, 0, menos 2. Esto sinceramente no me explayo demasiado porque no entraña demasiada dificultad. Sí es importante destacar que si yo despejo en cada ecuación, por ejemplo, despejo Y, me va a quedar desde x cuadrado más y cuadrado
igual a 4, me va a quedar que y al cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado. Me va a quedar que y es igual a, en realidad lo correcto sería más menos, lo correcto sería escribir esto. 4 menos x cuadrado o su opuesto. Esta es la semicircunferencia superior y esta es la semicircunferencia inferior, la negativa. Semicircunferencia superior, semicircunferencia inferior. Algo parecido en este ejemplo 2. Si despejamos y en función de x, podría también, o x en función de y. ¿Qué hubiera ocurrido si acá despejábamos x en función de y? Hubiera cambiado. Tiene que ver cómo despejo una variable en función de otra. Esta sería la semicircunferencia superior y esta la inferior. En este caso, si yo despejo y, obtengo acá, este pasa restando, tomo una raíz positiva y una negativa, este pasa como menos 4, semicircunferencia superior e inferior. Si hubiéramos despejado x, sería este y este. Y llegamos a un punto clave, que lo nombré al comienzo de este video, el tema del A y el C, el que me pueda dar la ecuación una cónica degenerada o no degenerada. Bueno, acá entra en juego, les digo, antes de hacer el desarrollo del párrafo, pueden parar y volver a revisar la técnica de completar cuadrados que vimos en el capítulo 1. Una vez que revisaron eso, pueden continuar, porque eso va a estar presente en las 4 cónicas. Bueno, en su momento hablamos de que toda cónica desarrollada que no tenga centro en el origen tiene una ecuación de este tipo, a la cual vamos a llamar phi de xy, y según como sea A y C, phi tendrá diferente género. Cada cónica es un género. Género no significa que vaya a ser esa cónica. Para poder determinar si es una cónica pura, la que corresponde al género, o degenerada, tengo que inexorablemente completar cuadrados. Precisamente cuando vimos la ecuación desarrollada de una circunferencia, yo les comenté que en la circunferencia A siempre va a ser igual a C. Si A es igual a C, el género de phi va a ser género circunferencia. Acá está el resumen. Phi de xy igual 0 es género circunferencia si A es igual a C. Si al completar cuadrados la estructura es asimilable a una circunferencia, tengo una cónica no degenerada que es una circunferencia. Si eso no ocurre, va a ser una cónica degenerada que puede ser un punto o el conjunto vacío. Es decir, la ecuación original, que aparentemente puede ser una circunferencia, degenera en un punto o el conjunto vacío.
Ya hemos visto en su momento que una ecuación algebraica de primer grado puede degenerarse y puede quedar en una igualdad falsa, que significa que la solución es vacía, o en una identidad que se satisface para cualquier número real. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos esta ecuación, vemos que A es igual a C es igual a 1, quiere decir que phi es género circunferencia. Completamos cuadrados agrupando lo que tiene X y lo que tiene Y. Para acá sumamos y restamos 1, es bien simple. Y acá pensamos a 4 como el doble de 2, le agregamos 2 al cuadrado y se lo quitamos, más 14 que teníamos. Agrupamos cuadrado de un binomio, menos 5 más 2 más 14 es 9. Me queda que esta suma de cuadrados es igual a menos 9. ¿Qué significa esto? Una suma de cuadrados no puede ser igual a un número negativo. Significa que estamos ante una degeneración. Si bien era género circunferencia, ¿en qué degeneró? En el conjunto vacío, es decir, esta ecuación no tiene representación gráfica. No hay ningún lugar geométrico que represente a esta ecuación. Ese es el significado. Vamos a un segundo ejemplo. Agrupamos en este caso, bueno, primero vemos que A y C es igual a 1, o sea que phi es género circunferencia. Acá x cuadrado está solo, agrupamos Y. Vemos que es un cuadrado perfecto, doble producto 2 por 4, 4 al cuadrado, coincide. ¿Con qué nos encontramos? Que x cuadrado más y más 4 al cuadrado es igual a 0. ¿Para quién se satisface eso? Para 0, x igual a 0 e y igual a menos 4. ¿Y qué es eso? Un punto. Es decir, lo que originalmente era género circunferencia degeneró en un punto. Es otra de las posibilidades que puede ocurrir. El punto 0 menos 4. Vamos a un tercer ejemplo. A es igual a C es igual a 2. Esto es género circunferencia. Como primer medida, dividimos por 2 para trabajar más cómodos y luego completamos cuadrados. Lo cual los invito a que lo hagan ustedes, lo miren, lo reflexionen y luego nos detenemos en el último paso, ya que estas son herramientas que ustedes manejan y que no tiene sentido que yo me vuelva a extender. Bueno, llegamos a que esta ecuación se asimila a una circunferencia, es una circunferencia con centro en 3 medios, menos 3 cuartos, y radio, raíz cuadrada de 5 sobre 4. Las actividades que corresponden, bueno, esto lo pueden chequear, dibujar con el software. Las actividades que corresponden a esto consisten en determinar género y si es una cónica pura o degenerada. Tienen respuestas, el ejercicio 2 igual, y están semi-resueltos, mejor dicho, hay algunas resoluciones que las van a encontrar, y que no me extiendo más porque la cuestión es muy simple, es simplemente completar cuadrados. A ver, podríamos ver 2 más, 3. A ver. Aquí tomé de la actividad de aprendizaje 2 el ejercicio 1. Fíjense que A es igual a C es igual a 2, quiere decir que phi es género circunferencia. Divido todo por 2. En este caso, en x cuadrado no tengo que hacer nada, agrupo acá. 6 lo pienso como 2 por 3, le agrego el cuadrado del segundo y lo quito.
y cuadrado lo tengo y menos 16 también. Paso esto al otro miembro y fíjense que esto me quedó una circunferencia con centro entre 0 y radio 5. Voy al ejemplo siguiente. A igual a C igual a 1, genero circunferencia. Agrupo lo que tiene X, completando el cuadrado. Sumo y resto 4. Lo mismo hago con Y, sumo y resto 1. 5 lo tenía. Me quedó X más 2 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual a 0. Esto se satisface para X igual a menos 2 e Y igual a 1. Resulta que degeneró en un punto, el punto menos 2, 1. Y veamos un ejemplo más. Bueno, acá yo lo hice directamente, cosa que no, hay que tomarse el trabajo de observar esto. A es igual a C, es igual a 1. En género circunferencia, completo cuadrados. En X, sumo y resto 1. En Y, sumo y resto 4 más 14. Me encuentro que nos dio una suma de cuadrados igual a menos 9. O sea que la solución es vacía. No hay ningún lugar geométrico que represente a esta ecuación. Algo parecido ocurre acá. A es igual a C, es igual a 1, es género circunferencia. Completo el cuadrado. En el primer caso, x cuadrado más 4x tengo y cuadrado menos 2y más 1 menos 1. Tenía el más 5 y fíjense que tengo x cuadrado más 4x. Esto es 2 por 2. Le sumo el 2 al cuadrado, pero se lo tengo que quitar. Y cuadrado menos 2y más 1 menos 1. El más 5 que tenía. Agrupo esto. Agrupo estos tres términos. Me quedó x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 5 más 5 igual a 0. Esto es un punto. Observen. Porque menos 4 menos 1 menos 5 más 5, 0. Es un punto que es el punto menos 2, 1. Es el punto menos 2, 1. ¿Sí? En el ejemplo 6, al final terminé haciendo varios. Nuevamente A es igual a C es igual a 1, es género circunferencia. Acá tenemos la gran ventaja que este es un trinomio cuadrado perfecto. No hay nada que mejorar. Ya es un cuadrado perfecto y esto se cumple para x igual 0 e igual a menos 1, es decir, que degeneró en un punto. Bueno,
Con esto completamos todo lo que corresponde a circunferencia, que verán es bastante simple y lo más trascendente es su ecuación, el tema del género, completar cuadrados para ver si hay cónica pura o degenerada, y la ecuación paramétrica. Nos vemos en elipse. Gracias por su atención.